Bienvenidos una vez más al fascinante estudio del Antiguo Pacto. En este momento vamos a empezar a escudriñar uno de los grandes profetas del tiempo de oro, de los grandes profetas en el Antiguo Pacto, el profeta Amós. La verdad que al preparar el estudio de este libro de Amós pequeño, en el aspecto de que no hay muchos escritos, aunque tiene 9 capítulos, pero no son tan largos, y está dentro de la división de los profetas menores en nuestra Biblia, pero habla muy a lo profundo de nuestros corazones, especialmente a uno como siervo de Dios, pues tuve sentimientos encontrados al preparar el estudio de este libro, y la verdad que hubo un momento en que sí me quebrantaba al ver esa carga que llevaba el profeta. Y de hecho el nombre Amós significa carga. Así que vamos a ver algunos detalles de este fascinante libro del profeta Amós, ¿no? En sus hojitas pueden ver ahí sus notas y vamos a empezar. Como ustedes ven, Amós se escribe así en el idioma hebreo y primeramente vamos a ver que en la segunda mitad del siglo 7 a.C., la profecía hebrea alcanzó su máximo esplendor, lo que se llama como el siglo de oro de la profecía hebrea. ¿Por qué? Porque aparecieron grandes profetas, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, ¿no? Primero aparecieron Abdías, Joel y Jonás, ¿ok? Aunque algunos eruditos, ya vamos a estudiar el libro de Abdías, y vamos a ver que algunos eruditos colocan a Abdías en el siglo 6 a.C., pero la gran mayoría de los eruditos colocan a Abdías en el siglo 8 a.C. Entonces, juntamente con Joel y Jonás, ¿no? Eran contemporáneos, pero luego aparecen en escena los 4 grandes profetas que dominaron la escena en Israel desde el año 755 a.C. hasta el comienzo del siglo 7. Estos grandes profetas fueron Amós, a quien vamos a estudiar en esta noche, Oseas, que ya lo estudiamos, Miqueas, que aún no lo hemos estudiado, y el profeta Isaías. ¿Ok? Entonces, estos profetas constituyeron el siglo de oro de la profecía hebrea. Ahora vamos a ver algunos aspectos de Amós y de su profecía. Amós, como ustedes pueden ver en esa lista, estaba aquí entre los 4, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías. Como le digo, Abdías está colocado primero en fecha con una incógnita, aunque algunos lo colocan como los profetas exílicos también, porque habla supuestamente de la destrucción de Jerusalén ya después por Babilonia, pero la mayoría de los eruditos lo colocan en el siglo 8 cerca al 9, ¿okay? Entonces vemos ahí los 4 grandes profetas del siglo de oro. Y también vamos a ver que Amós significa carga. Está relacionado con el verbo amas, que en hebreo significa llevar una carga. Y Amós sentía una carga. ¿Por qué creen que sentía la carga Amós? ¿Qué había en Israel? Pecado, exactamente. Amós sentía una carga grande por el pecado del reino del norte en el siglo 8 a.C. Como un buen siervo de Dios siempre siente esa carga, y los siervos de Dios que realmente queremos agradar al Señor sentimos esa carga por el pecado, sentimos esa carga por la desobediencia del pueblo de Dios, la falta de compromiso, la falta de crecimiento, la falta de llevar frutos para la gloria del Señor. Y Amós, aunque no era hijo de profeta, como él lo dice también, pero Dios lo llama a dar un mensaje profético al reino del norte. Él era de Tecoa, cerca de Belén,
en unos lugares un poco rocosos, pero Dios lo llama de ahí y va a profetizar al reino del norte especialmente. Otro aspecto de Amós es que Oseas estaba abatido al entender la infidelidad de Israel. Ya vimos Oseas, y ustedes como vieron, Dios le hace casarse con una ramera, porque así era Israel, como una prostituta para Jehová, ¿no? Y Oseas estaba abatido al entender cómo Israel era tan infiel hacia el amor de Jehová. Pero Amós estaba enfurecido. ¿Pero saben por qué estaba enfurecido Amós? Por la injusticia de Israel a la justicia y rectitud de Dios. A Amós le alaba de los pelos, y uno de los temas centrales en este libro de Amós era la injusticia social que reinaba en todo Israel. La profecía de Amós es la contraparte y la conclusión del mensaje pronunciado por Oseas. Es la contraparte y la conclusión del mensaje pronunciado por Oseas. El versículo clave, por así decirlo, del libro de Amós lo vemos en el capítulo 5, versículo 24, donde las palabras más descriptivas de la profecía de Amós son estas: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. La justicia social es inseparable de la verdadera piedad. Y hermanos, ¿qué vemos en nuestros días? ¿Hay justicia social? A mí me dio tanta tristeza ahora que estuve en mi país y de paso pasé por Panamá, de ver cómo el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Cuando mi esposa se enfermó en esos días, estábamos en un barrio pobre, al sur de la ciudad de Guayaquil, donde yo vivía. Y fuimos a un policlínico de gente pobre. Y el doctor que nos atendió, excelente doctor, nos manda una receta. Abajo del policlínico había una farmacia. Y bueno, compro las recetas y varias recetas nos dio el doctor, inclusive para nosotros, para prevenir lo que le dio a mi esposa. Y compramos unos tubitos de un probiótico. Entonces, no sé qué me dio por preguntar cuánto costaba cada tubito de eso. Cada tubito de eso costaba $2.13, me dijo la señorita. Bueno, pero eso nos previno a nosotros que nos enfermamos. Y cuando realizamos nuestro viaje por el Ecuador, llegamos hasta Quito, y en Quito se nos acabaron las medicinas y fuimos a una farmacia en un centro comercial. Entonces pregunté cuánto costaban esos frasquitos. Y no me van a creer, costaba $1.30. O sea, 80 centavos menos. Dije, wow, ¿será porque es aquí en Quito? Bueno, cuando ya regresamos otra vez a nuestra ciudad, fuimos a donde el doctor a agradecerle porque nos atendió por teléfono desde la ciudad de Quito donde estábamos. Eran las 10:30 de la noche y nos atendió. Entonces estábamos agradecidos, queríamos ir a darle una muestra de agradecimiento al doctor. Y bueno, ahí llevamos los exámenes, los resultados de mi esposa, que se hizo todo eso. Y el doctor mandó 2 recetas, 2 prescripciones otra vez. Y bajé nuevamente a la farmacia donde había comprado hace más de una semana. Y solamente le dije que me diera cuánto costaba las 2 recetas. Entre las 2 recetas me costaban cerca de $42. Y le dije a mi esposa, no voy a comprarlas ahí. Hay tiempo. Bueno, nos fuimos a la casa de mi cuñado, que es un barrio ya de gente media alta. Y caminando como una cuadra había una farmacia y me decían que esa farmacia era una farmacia de lujo, por así decirlo. Y dije, bueno, voy a preguntar ahí cuánto vale. ¿Cuánto cree que me costó las 2 recetas ahí? $33. O sea, $9 menos que en la farmacia del barrio pobre.
Digo, wow, ¿cómo es posible que en un barrio de clase media, media alta y aún rica, la medicina cueste menos que en un barrio pobre? O sea, que al pobre lo explotan más. Y yo no creo que el local en el barrio pobre pague de renta lo mismo que en el barrio de acá. Dije, wow. Lo mismo en los productos. Yo me he quedado espantado de ver cómo en mi país las cosas son caras. Compré 4 litros de leches, casi $6. Y como yo no tenía la bendita tarjeta de ese supermercado, le pregunto a la señorita si yo podía comprar ahí, pero no tenía tarjeta. Me dice, no, no hay problema, pero se le recarga. ¿Y cuánto me recargan? Digo yo, el 5%. Pero yo vi los precios, porque había precio de afiliado, como le llama, y el precio normal. No era un supermercado como el que tenemos aquí, Costco. Era un mercado simple, regular y silvestre. Simplemente que por tratar de acaparar a la gente, les dan su tarjetita de afiliado. Pero la diferencia era de algunos, más del 5%, siquiera era el 10%. Entonces yo le digo a la señorita, wow, ¿tanto cuesta esto? 4 cositas, $50. Le digo, me imagino que usted ha de ganar mínimo unos $1,500 al mes, le digo yo a la señorita, ¿no? La pobre muchacha me quedó viendo con una cara. Porque yo sé que solo ganan el básico, y el básico en mi país son $390 por ahí. O sea, mi pregunta es, ¿cómo es posible que aquí en Estados Unidos de Norteamérica, donde un empleado gana no menos de $1,200, $1,500 al mes, ¿de verdad? Los productos son más baratos que en un país tercermundista como es el nuestro? Donde los productos son más baratos, pero en el mercado cuesta mucho más. Y el empleado no le pagan el mismo sueldo que acá. Eso se llama injusticia social. Y Amós condena eso en este libro. Vemos muchas injusticias. En mi ciudad de Guayaquil, en algo que es muy bueno, usted tiene internet gratis en la calle por media hora. En donde quiera que usted tiene internet gratis, la alcaldía de la ciudad. En el aeropuerto gratis. Pero llego a Panamá, oh sorpresa, $3 por 30 minutos. Pero si usted quiere internet gratis, es un internet bajísimo en velocidad. O sea, le tratan de obligar, bueno, agarré el de bajísimo en velocidad. El aeropuerto pequeño, reducido. Para poder tomar nuestro avión teníamos que hacer otro escáner y quedarnos ahí. Si salíamos de ahí, otra vez teníamos que escanear. Pero ya no estábamos fuera de la zona de seguridad, pero así es ahí. Bueno, teníamos hambre, fuimos a ver algo de comer. Había ahí un local, porque no había muchos. 2 sanduchitos así, con un pedazo de jamón serrano y un pedazo de queso y un agua, nos costó $22. Y mi hijo me dice, papi, quiero más servilletas. Le voy a pedir servilleta a la señorita. Le digo, señorita, ¿me puede dar servilleta? Me dice, pero ya le di dentro de la bolsa. Le digo, sí, pero quiero más servilletas. Me quedé viendo con una cara. ¡Wow! O sea, se explota a la gente. En todo lugar se ve la injusticia social. Y el tema, la profecía de Amós, es para nuestros días también. Porque es lo que vemos, hermano, injusticia social. Lo que estamos viviendo actualmente aquí en Estados Unidos. La injusticia social que vemos aquí. Y esa es prácticamente la palabra más descriptiva de la profecía de Amós, contra la injusticia social. La justicia social es inseparable de la verdadera piedad. Como cristianos tenemos que poner la voz en alto sobre esto. Pero ya no hacemos eso. Yo andaba un poco inquieto porque cuando estuvimos en el aeropuerto y cuando yo veo los 2 sándwiches y una botella de agua, $22, digo, wow, esto solo ocurre aquí en Latinoamérica. ¿Sí? Y unas personas ahí me escucharon y como que me vieron medio mal. Y yo dije, y cuando leo el libro de Amós, digo, ¿qué hizo Juan el Bautista? Denunciaba esa injusticia social. Amós denunció la injusticia social. Pero hoy en día nos hacemos de la vista gorda. Yo le decía a alguien, si aquí viene Walmart, los hace quebrar a todos los supermercados.
Pero claro, no dejan entrar a Walmart allá, porque ya todo está monopolizado. Porque ¿cómo es posible? Yo lo que veo es que la ganancia es demasiado exagerada en mi país. Demasiado exagerada, demasiado exagerada. En una distancia de no más de 120 kilómetros pagué $3 de peaje, de toll. Y eran unas carreteras peligrosas, de un solo carril. Un solo carril de ida y con tantos camiones que a veces cuando yo pasaba a un camión, mi hijo se asustaba. Le digo, tranquilo, mi hijo, yo tengo experiencia en estas carreteras. Pero yo no, me dice, ok, tú no, cierra los ojos. Pero en una carretera tan peligrosa y pagar $3, cuando aquí en Estados Unidos, le digo, ¿qué tiene Estados Unidos? Aquí pagamos 6% de taxas y podemos viajar 20,000, 40,000 kilómetros sin pagar un penny de peaje y en excelentes carreteras. O sea, que alguien me lo explique. Claro que hay injusticia social en este país, pero creo que no tanto como en nuestros países. Y ese es el tema del libro de Amós. Otro punto importante en Amós es que el tema principal es la fidelidad de Jehová a su pacto. Nuevamente aquí vemos la palabra clave que marca en toda la Biblia, pacto. Dios hizo un pacto, Dios de pacto. Él es fiel a su pacto, nuestro Dios, y también es fiel a su santa ley. Y vemos también la estricta responsabilidad de su pueblo Israel de obedecer al pacto. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Obedeció? La iglesia, lo mismo. ¿Ok? Y vamos a ver un versículo. El Señor dijo, a quien más se le da, más se le pedirá. Dios tuvo un privilegio, y lo vamos a ver aquí en el libro de Amós. Dios le dio ese privilegio, pero eso demanda también mucha responsabilidad. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Ok? Otro punto. Amós le recalcó a Israel encarecidamente la obligación de obedecer al código legal de la Torah, tanto en su letra como en su espíritu. Vamos a ver aquí en el libro de Amós mucha hipocresía del pueblo de Israel, a pesar de que hacían sacrificios, a pesar de que cantaban muchas alabanzas, a pesar de que inventaban instrumentos musicales, a pesar de que tenían muchos cantores. Pero Dios abominaba eso, dice. Vamos a ver más adelante eso. El fracaso de Israel en la obediencia al Señor y su intento de engañarlo con infames sustitutos de una vacía profesión no los podría llevar a otra cosa, sino a ¿qué? A la ruina, hermanos. A la ruina total y destrucción de la nación. Hoy en día estamos viviendo lo mismo. Creemos que podemos engañar al Señor con mucho activismo, esto que lo otro, que por aquí, por allá. Pero lo que estamos haciendo es poniendo sustitutos de una vacía profesión de fe que no da frutos verdaderos. En este libro vemos al Señor Jesucristo como el prendedor del fuego por la injusticia del pueblo. Y por último, el libro de Amós lo podemos bosquejar de la siguiente manera. Yo lo he bosquejado de esta siguiente manera. Número 1, los 2 primeros capítulos, el juicio de Jehová contra las naciones. Empezando por las naciones alrededor de Israel, naciones enemigas, que Dios usó muchas veces para castigar a Israel. Ya lo hemos visto en los otros profetas. Número 2, capítulos 3 y 4, el inevitable juicio divino por causa del pecado de Israel. Número 3, Dios le pide a Israel que le busque. Buscadme y viviréis. Aquí es donde aparece esa famosa frase, buscadme y viviréis. En el libro de Amós, tema de la alabanza del hermano Marcos Vidal. ¿Sí? Número 4, eventos relacionados con el día de Jehová. Su cumplimiento primario y su cumplimiento final en el día de Jehová.
Así como le ocurrió a Israel, así va a ocurrir al final de los tiempos. Y por último, como siempre vemos en los libros proféticos, la promesa de la restauración final de Israel. ¿Y eso cuándo va a ser? Al final de los tiempos, en el establecimiento del reino mesiánico. ¿Ok? Ahora sí vamos a analizar los 9 capítulos brevemente de este fascinante libro de Amós. Vemos que los reyes que gobernaban en tiempo de Amós, lo dice claramente el capítulo 1, versículo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. ¿Sí ve? ¿Cuál era la profesión de Amós? Pastor de ovejas. No, ni siquiera se da el nombre del padre de Amós. Eso denota de que Amós no era de un linaje alto, de una clase social alta, simplemente era un pastor de ovejas de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahí están, ¿sí ven? Entonces, Jeroboam 2 en el norte y Usías en el sur. Y Tecoa era aproximadamente por aquí, por las montañas de Judá, a unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, sureste de Jerusalén. Una zona un poco rocosa. Y también aparte vamos a ver que Amós, aparte de ser pastor de ovejas, también era, como dice ahí, boyero. Y no es que hacía boya, sino que él cosechaba higos silvestres. ¿Qué boya? ¿Ah? ¿Qué boya? Boya es, no sé qué es para ustedes boya, pero hay un palo de balsa, como se llaman, que se hacen boyas. Es como flotador, una madera que flota. Por ejemplo, las tablas de surf se usaba ese tipo de madera. Ya no, antes se usaba ese tipo de madera, que era una madera que flota. Sí, es bien liviana, ¿sí? Para hacer las balsas. Pero no es boyero ese aquí, sino un boyero en el contexto bíblico era aquel que cultivaba higos silvestres. Y así eso se dedicaba a Amós. Entonces, vemos en el capítulo 1, en estos primeros 2 versículos, ¿sí? La introducción del profeta y el tiempo de su ministerio. ¿Sí ve? En días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam 2, rey de Israel. 2 años antes del terremoto. Mire, interesante lo que el Señor nos hace ver. Hoy en día la gente está asustada con los terremotos, que el calentamiento global y esto que el otro. Pero en los tiempos bíblicos también hubieron terremotos y huracanes. Claro que es verdad que el ser humano ha sobreexplotado el planeta, es verdad que lo ha contaminado, ha perforado la tierra, tantos huecos que le ha hecho sacando petróleo, ¿verdad? Pero siempre ha habido terremotos. ¿Sí? Así que, pero vemos que nos da una pauta de su tiempo. Y el versículo 2 dice, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El Carmelo es un monte en el reino del norte, donde actualmente está sentada la ciudad de Haifa, en Israel. ¿Ok? En este capítulo 1 también vemos el juicio sobre las naciones enemigas de Israel. En los versículos del 3 hasta el 15 vemos los juicios sobre primeramente Siria, de los versículos 3 al 5, sobre Filistea, versículos 6 al 8. Mire lo que dice el versículo 6. Hace dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Ahora, Gaza es parte de Filistea. En el versículo 3 dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Quién es Damasco? La capital de Siria. Por eso puse Siria, Gaza, Filistea. En el versículo 9 dice, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Tiro y Sidón pertenecían a Fenicia, al norte, a lo que actualmente es Líbano. ¿Ok? Y también en el versículo 11 habla de Edom, por 3 pecados de Edom. El versículo 11 y 12. Y en el versículo 13 sí dice literalmente Amón, que son los amonitas, ¿no? Ahora,
interesante que en todos estos juicios a esas naciones dice por 3 pecados y por el cuarto. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase es una expresión que indica el grado total de iniquidad y por lo tanto de juicio inevitable. Hoy en día, hermanos queridos, ¿podemos tomar esa frase de Amós? Por 3 pecados de esta nación y por el cuarto no revocará su castigo el Señor. Claro que sí. Lo mismo pasa hoy en día y con todas las naciones del mundo. En general. ¿Ok? Capítulo 2 de Amós. Siguen los juicios contra las naciones. ¿Ya? Ahora le toca el turno a Moab. Hasta el versículo 3 del capítulo 2. Y después de Moab, mire quién va. ¿Ok? Ya fue primero todas las naciones enemigas de Israel. Ahora va sobre Judá. ¿Ok? Entonces todos los del reino del norte están escuchando esos juicios. ¿Cómo creen que están los oyentes del reino del norte? Ah, sí. Que Dios castigue a los filisteos. Que Dios castigue a los sirios. Que Dios castigue a los fenicios, a los amonitas, a los edomitas, a los moabitas. Sí, también a los del reino del sur. Y ellos, ya les viene también su parte. Y el juicio sobre Judá por menospreciar la ley de Jehová en los versículos 4 y 5. ¿Ok? Finalmente el juicio contra Israel, el reino del norte, por sus injusticias sociales. ¿Sí ven? Ellos pensaban que se iban a librar de juicio. Si ellos también, y vamos a ver más adelante que Dios los compara peor que los impíos. Porque los impíos no conocen al Señor. Y ellos que supuestamente conocían al Señor, cometían abominaciones. Y su maldad, miren lo que hicieron los del norte. Su maldad hizo corromper a los consagrados de Dios. Miren lo que dice en el versículo 2. Y rechazaban las exhortaciones de los profetas. Versículo 12, capítulo 2. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? Los consagrados a Jehová. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. ¿Sí ven? Hasta ese colmo llegaron que corrompieron a los consagrados de Dios y rechazaban las exhortaciones de los profetas. Hermano, hoy en día no sucede lo mismo. La gente realmente quiere exhortación de Dios. ¿Quieren profeta de Dios como realmente es el profeta? ¿Qué está haciendo aquí Amós? ¿Le está diciendo cosas bonitas al pueblo de Israel o le está dando sentencia de juicio? ¿Se dan cuenta? Cuando hay pecado, el profeta lo que hace es advertir del castigo. Esa es la función verdadera y genuina de un profeta. Llamar al pueblo al arrepentimiento, así como Amós lo estaba haciendo aquí. ¿Ok? Capítulo 3. En el capítulo 3, miren esa ilustración. ¿Qué ven en la ilustración? ¿El león rugiendo? ¿Qué quiere hacer el león? Comerse las ovejas. ¿Y quién está ahí? ¿Qué está haciendo el pastor? Defendiendo las ovejas. Esa es nuestra función. No alcahuetear, es impedir que sean devorados por las fieras, por las falsas doctrinas. Como dice aquí el capítulo 3, ya vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a ver primeramente en este capítulo 3 que Jehová le recuerda a Israel de dónde lo sacó y el privilegio único que les otorgó. Por lo tanto, si se le ha dado privilegio, se le ha dado un alto grado, por así decirle, de honor, por lo tanto conlleva una alta responsabilidad, y si no cumple su responsabilidad, viene el castigo. Y el castigo es grande.
Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Nuevamente, hermano, aquí vemos una de las enésimas veces que el Señor le saca en cara a Israel de dónde lo sacó. Vemos que Dios es un Dios histórico. Dios le saca en cara siempre. Y lo vamos a ver más adelante en este libro de Amós también. Te saqué de Egipto, le dice Israel. Mira de dónde te saqué. A ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Sí ven? El Señor allá en Lucas 12:48 dice: al que más se le da, más se le demandará. Hoy en día, esta generación que tenemos toda la Biblia a nuestro alcance en diferentes colores y sabores, tantos estudios, tantas herramientas para poder escudriñar más la palabra de Dios, Dios va a demandar más a esta generación que a las generaciones del pasado. Yo estoy convencido de eso. Y también vemos aquí en los versículos 3 en adelante: mas Dios en su misericordia levantó a los profetas como pastores que tratan de librar a sus ovejas de la destrucción. Pero ¿qué es lo triste? Las ovejas no obedecen y por lo tanto viene el castigo. Mire lo que dice el versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¡Wow! Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla el Señor, Jehová el Señor, ¿quién lo profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Eso es lo que hace el profeta: declarar la injusticia, el pecado que hay en el pueblo. Versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Y ahí Dios exhorta, y eso es lo que hace el profeta. Eso es lo que hace el buen siervo de Dios. El verdadero profeta le advierte a la oveja de lo mal que está haciendo para que se arrepienta y no le venga la destrucción. Pero hoy en día los falsos profetas endulzan el oído y lo llenan de emociones y de ego a la gente, y es lo que quieren escuchar. Capítulo 4. En el capítulo 4 Jehová reprocha los sacrificios idolátricos en Betel. Y todo era para Jehová. Recuerde que en Israel Jeroboam hizo construir 2 becerros de oro, uno en el norte en Dan, más al norte, y lo más al sur era Betel, porque de ahí ya venía el reino de Judá. Entonces ahí adoraban, a pesar de que adoraban supuestamente a Jehová, pero había demasiada injusticia social. No iba, la adoración supuestamente del Señor no iba de acorde a sus obras. Entonces, en el capítulo 4, Jehová reprocha los sacrificios idolátricos de Israel en Betel, tratando de sorprender a Dios cuando estaban cometiendo injusticia social. Hoy en día no vemos lo mismo, hermano. ¿No vemos lo mismo hoy en día? Dice: Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días, ¿sí?, en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel. Y el Señor habla en forma sarcástica, dice: vayan a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos en cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad publicada ofrenda voluntaria, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Y no se hace hoy en día lo mismo? ¿No se ofrece sacrificio con pan leudado hoy en día en las iglesias, hablando en forma espiritual?
Hemos convertido los púlpitos en discotecas o en campos de enseñanza de aeróbicos o algo por el estilo y le llamamos danza. Hemos convertido del santuario del Señor en un club social. Y decimos que es fiesta para el Señor. Decimos que es alabanza para el Señor. Por lo tanto, dice Jehová le habló a Israel de muchas maneras que vengan al encuentro de su Dios. Pero miren lo que dice el Señor. Del versículo 6 al versículo 13. 1, 2, 3, 4. 4 veces el Señor dice, mas no se volvieron a mí. Os hice estar a diente limpio en todas las vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Dios mandó falta de pan, mas el pueblo no se volvió a Jehová, dice. Después dice, también les detuve la lluvia 3 meses, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Los herí con viento solano y con oruga, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hermano, ¿qué me quiere decir eso? ¿Cómo Dios tiene que hablarle a usted para que entienda que venga al encuentro de su Dios? Cada cosa que nos pasa en nuestra vida, más como cristianos, es mala suerte, cosa del destino, es porque Dios está hablando para que vengan al encuentro de su Dios. Pero la gente no entiende. Una enfermedad, una situación, puede ser que esa enfermedad o esa situación que esté pasando sea una señal que Dios le está diciendo, ven al encuentro de tu Señor. Dios habla de muchas maneras, dice la Escritura. Capítulo 5, hermanos queridos, es increíble cómo Dios en su infinita misericordia le ruega a Israel que le busquen. Dios le ruega a Israel que le busquen para que vivan. Versículo 4 del capítulo 5 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ahora, ¿qué quiere decir buscadme? Y lo dice 1, 2, 3 veces en forma imperativa el Señor. Versículo 4, versículo 6 y versículo 8. Buscad a Jehová de vivir, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. ¿Sí? Versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Hermano, Dios está perdido, que hay que buscarlo. Pero la expresión buscadme y viviréis significa arrepiéntete de tu pecado y ven a tener una intimidad conmigo. El que está perdido somos nosotros y increíblemente ese Dios de misericordia va a buscar al perdido. Toma siempre la iniciativa. Wow. Me quedo pasmado de ver tanta misericordia del Señor. Y hoy en día pasa lo mismo, hermano. De los versículos 16, pero ¿qué hicieron ellos? Aborrecieron al reprensor y abominaron al que les hablaba lo recto. Increíble. ¿Sí? Versículo 16 en adelante dice, ¿qué pasó? Ahí va.
Sigo. Sí. En los versículos 16 al 27 vemos juicio que viene sobre la falsa adoración. Miren lo que dice el versículo 25 del capítulo 5. Dios pregunta: ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? ¿Qué hicieron los israelitas? Supuestamente ofrecían a Jehová, ¿no verdad? Pero ¿qué dice el versículo 26? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¡Wow! ¿Alguna vez usted escuchó este nombre de Kium? Es la única vez que sale en la Biblia. Moloch es la figura que ustedes ven ahí, es la del dios Moloch. Pero investigando en un libro, un comentario textual del Antiguo Testamento, dicen estos autores que el culto a Moloch y Kium y esa estrella de los dioses era del dios de la Mesopotamia en honor a Saturno. Y se lo llamaba como ¿cómo que decía? Como el lento, porque Saturno, según los eruditos, y está confirmado astronómicamente, es bastante lento en dar su vuelta alrededor del Sol. Entonces, y Saturno se lo podía ver a la luz, al ojo normal, y se lo veía como una pequeña estrella. Y de ahí hacían sus procesiones llevando los ídolos con la estrella, como ustedes ven en este grabado, ¿sí? Que han encontrado los arqueólogos. Como digo, hoy en día, hermanos queridos, también gozamos de muchos descubrimientos arqueológicos. Y ustedes pueden ver aquí, ¿sí ven? Ahí está la estrella alrededor de los otros planetas, ¿sí ven? Y Saturno como era grande el planeta, se lo veía como una estrella y lo adoraba. Y si ven ahí, dice que lo llevaban en sus procesiones, dicen los autores de este comentario del contexto del Antiguo Testamento. Y por eso que los israelitas hacían eso, pues el Señor dice: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Así como vemos hoy en día las procesiones en las religiones. Y el Señor dice: ok, así los voy a llevar ustedes en el versículo 27, pero ¿a dónde? Los voy a llevar cautivos más allá de Damasco. ¿A dónde los iba a llevar el Señor? A Siria. Por tanto, el castigo es inminente. Dios abomina la religiosidad y las falsas alabanzas. Mire lo que dice en el versículo 21 de este capítulo 5. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¡Wow! ¿El Señor no nos está diciendo esto hoy en día también? Si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Escuchó? ¿No está diciendo el Señor lo mismo hoy en día? ¿De qué vale tanto concierto cristiano? Pero ¿cómo están las vidas de esa gente que va a los conciertos? A un culto de oración, a un estudio bíblico, no vienen. ¿Ah? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las melodías o las salmodias de tus instrumentos. Entonces Dios abomina la religiosidad y las falsas alabanzas, los falsos sacrificios, los falsos holocaustos. Isaías 29:13 y Mateo 15, el Señor lo repitió, lo que dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿No pasa hoy lo mismo? Un ejemplo aquí, ¿cuántos estamos? Pero los domingos se llenan.
¿Ah? Somos religiosos. Creemos que por venir un día a la semana ya cumplimos con el Señor, ya le agradamos al Señor, el Señor tiene que estar contento por eso. Cuando teníamos nuestra enamorada, ¿la queríamos ver un día a la semana o todos los días? A cada rato. ¿Sí o no? A ver, dígame. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿La queríamos ver un día a la semana? Yo la quería ver a mi esposa todos los días. Y viajaba hasta el sur a verla. Ok. El cautiverio a Asiria como castigo o consecuencia de su extravío. Hermano, no podemos sorprender a Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Ok, capítulo 6. Capítulo 6 también Dios habla fuerte contra los falsos líderes espirituales. Miren lo que dice el versículo 1. Ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Dónde queda Sion? Hello. ¿Cuál es el monte Sion? Jerusalén. Jerusalén. Entonces le habla a Judá y dice, y de los confiados en el monte de Samaria. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Judá y le está hablando al reino del norte, Israel. Dice, los notables y los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando a los falsos líderes que arrastran las muchedumbres hacia ellos para alimentarles el ego, ¿sí? Y Dios denuncia a los falsos líderes espirituales, tanto de Judá e Israel, a quienes todo el pueblo acude. El Señor lo denuncia también en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Pero en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apártense de mí, que hacedores de maldad. ¿Por qué? Sus iniquidades son iguales o peores que los impíos. Miren lo que dice. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, ¿a quién le está hablando el Señor eso? ¿No le está hablando a la iglesia de hoy en día? Que está cómoda, lindos templos, tienen buenos grupos musicales. ¿No le está hablando hoy en día a la iglesia de hoy? Y los compara con Calne y con Hamad, ciudades al norte de Damasco, cerca de Antioquía de Siria. ¿Ok? O sea, los compara peores que los impíos. Por lo tanto, recibirán su castigo. Y obsérvese la similitud de este pasaje con el mensaje a la última iglesia, la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3, 14, 19. ¿Sí ve? Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Y este pasaje que Dios habla a través de Amós en el capítulo 6 es muy parecido al mensaje a la iglesia de Laodicea, la última iglesia en Apocalipsis capítulo 3, y es la iglesia del final de los tiempos.
Mire lo que dice así. Apocalipsis 3, 14 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El amén, ¿cuándo se nombra el amén? Al final. Es la iglesia de los últimos tiempos, la que estamos viviendo, la iglesia apóstata. He aquí el amén, el testigo fiel. Dios como testigo está testiguando en contra de esta apóstata iglesia. Testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Hermano, es el mismo mensaje para la iglesia de hoy. Amós capítulo 6. Capítulo 7. En el capítulo 7 vemos 3 advertencias a Israel por medio de 3 visiones. ¿Ok? Amós advierte al reino del norte a través de la visión de la langosta, del fuego y de la plomada, en los versículos del 1 al 9. Pero hermano, ¿qué pasa cuando hay un profeta de Dios que proclama profeta de Dios, que llama al pueblo al arrepentimiento, lo exhorta para que se salga del mal camino y se vuelva a Jehová? ¿Qué va a pasar con ese profeta? ¿Ah? Lo van a apedrear, lo van a odiar, lo van a abominar. Así como pasó hace 3.000, 4.000 años, 2.000 años, 1.000 años y hasta el día de hoy. El falso siervo de Dios, Amasías, mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 7. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, sacerdote falso, recuerde que Jeroboam puso sacerdotes que no eran de los levitas, ¿ok? Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Hermano, ¿no pasa lo mismo hoy en día? ¿Cuántos Amasías se levantan hoy en día contra los verdaderos siervos de Dios? ¿Eh? ¿De verdad? Bastante. Yo veo todas las publicaciones que mi hermana Vilmita sube. Bueno, casi todas, porque a veces las veo, a veces no veo. Pero me doy cuenta de algo. Vilmita, ¿cuántos te dan like a tus publicaciones? Creo que me sobran dedos de una mano, ¿no? No, verdad, yo a veces le pongo like a todo, que lo alcanzo a ver, ¿no? Y sobre todo esos mensajes de AW Tozer que está subiendo y de, ¿no? Es la verdad. Pero ¿cuántos le dan like? ¿Ah? Ah, pero sube otra cosa y vas a ver cómo la gente da like. ¿Ah? Hermano, jamás los verdaderos siervos de Dios vamos a ser reconocidos ni menos aplaudidos. Siempre va a haber la contra, la oposición, la antagonía, el odio hacia lo recto, hacia el que predica sana doctrina. Peor en estos tiempos de apostasía. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tu tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Qué hicieron? Ah, bueno, al menos no lo mataron, lo mandaron chispeando, como decimos nosotros. ¿Sí? Ahí está en la ilustración de la derecha, ustedes pueden ver eso. Vete, le dice el rey, ándate a tu tierra. ¿Ok? Vemos 3 advertencias a Israel por medio de 3 visiones: langosta, fuego y plomada. ¿Si ve cómo Dios habla, hermanos?
Dios habla de muchas maneras. Y vemos el falso siervo de Dios, Amasías. Hermano, otro punto importante aquí. Dios da nombre y apellido a los falsos líderes. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy en día hay que denunciar a esos falsos líderes. No hay que tener temor. No que no hay que juzgarlos. No lo estamos juzgando. Dios lo va a juzgar. Estamos diciendo que no están dando la sana doctrina. Y aquí vemos a Amasías. Vemos a muchos nombres. Vemos tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Entonces recurre al rey Jeroboam, este falso siervo de Dios, para hacer callar al profeta. Y el profeta Amós es expulsado del reino del norte. Pero, ¿cómo responde Amós? Como responde un verdadero profeta. ¿Solo obedece a quién? A Jehová. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Pues eso es lo único que he hecho. ¿Sí ve? Es como un gran amigo mío, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Siervos inútiles somos. La Biblia dice eso. Los títulos para el Señor, somos solo siervos de Dios, hacemos lo que Dios nos manda hacer, no hacemos nada extraordinario, hermano. ¿Ok? Capítulo 8. Vemos la cuarta advertencia de Jehová por medio de la cuarta visión del canastillo de fruta de verano, donde el fin de Israel es inminente por su hipocresía de sus alabanzas y fiestas y por la injusticia social reinante en Israel. Mucho glamour, pero realmente no había nada de piedad. Y por tanto ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Wow, ¿está viendo? Los domingos en la mañana sobran los músicos en las iglesias, ¿verdad? Se pelean por dirigir el servicio. Pero en los cultos de estudio bíblico, en los cultos de oración, hay que buscarlos con microscopio. Solo quieren lucirse. ¿Ok? 9. Creo que llegamos al 9. Sí. Esta es la quinta advertencia y profecía final de la destrucción del templo en Betel. Miren, esas son las ruinas de Betel. El único que queda de Betel. En donde Jacob tuvo su visión. ¿Y qué significa Betel, por cierto? Casa de Dios. Muy bien, mi discípulo. Exacto. Bet-El. Bet es casa y El el nombre de Dios. Casa de Dios. ¿Sí? Y en la casa de Dios hicieron templos paganos. ¿No sucede hoy en día lo mismo? Igualito. Entonces la destrucción del templo en Betel y del pueblo de Israel, pero Dios en su misericordia guarda un remanente para sí. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Los que están confiados: ay, vamos a la iglesia, sí, somos cristianos. ¿Ok? Como dijo el doctor Adrian Rogers, que está en la presencia del Señor, las iglesias están llenas de ¿qué? Paganos bautizados. En este capítulo 9 también vemos algo. Nuevamente, en el versículo 7, miren: Hijo de Israel,
¿No me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Hermano, miren, este versículo es muy importante. Primeramente, nuevamente, obsérvense que nuevamente Jehová les recuerda que los sacó de Egipto. Otra enésima vez que Dios es un Dios histórico, le saca en cara de dónde lo sacó. Pero interesante este dato, hermano. Yo hice subir a los filisteos de Caftor. ¿Entienden el mensaje? Hoy en día, ¿cuál es la defensa supuestamente de los palestinos? Que vienen de los filisteos. Mentira. Yo amo a los palestinos y deseo la salvación para los palestinos, para los árabes, porque también son hijos de Abraham. Pero los palestinos son árabes, no son los antiguos filisteos. Los antiguos filisteos vinieron de Caftor. ¿Dónde era Caftor? Creo que es de Chipre, por una de esas islas del norte, lo que actualmente es Turquía, por ahí. ¿Se dan cuenta? La Biblia lo dice. Pero escudriñemos la Escritura. Y por último, en este emocionante libro de Amós, como siempre, nunca falta, ¿qué cosa? La promesa de la restauración. Israel será restaurada al final de los tiempos en el establecimiento del reino mesiánico. Correcto. Siempre, hermanos, vemos la promesa. Y hemos concluido este fascinante libro de Amós. Y como les decía al principio, hermano, Amós significa carga. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted es un siervo que Dios ha llamado, usted debe tener una carga grande por su iglesia, para que su pueblo crezca, para que el remanente crezca. Y esa es la carga que debemos tener también aquí, hermanos, como Iglesia Emanuel, por los otros hermanos. Animarnos unos a otros. Seamos Amoses. Llevemos la carga. Yo les he dicho algunas veces, de acuerdo a las estadísticas aquí en Estados Unidos, a lo mucho el 20% de los miembros de las iglesias son los que llevan la carga de la iglesia. Entonces el 80% ¿qué viene a ser? La carga de la iglesia. Y esperamos que en nuestra iglesia ese porcentaje sea al revés. Sea 80-20 y no 20-80. Amén. Así que Dios le bendiga y le dé la fortaleza para que usted cumpla su rol profético y de lleve la carga por el pecado de su pueblo. Dios le bendiga ricamente.